Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Shalom para todos. Estamos acá en un parque hermoso, cerca de donde vivo, en casa. Esto es muy bonito aquí. Tenemos el mar que está cerca ahí. Aquí estamos disfrutando de estos árboles. Y voy a tratar un tema muy importante en esta hermosa mañana, pero será un tema eterno, porque sé que llegará a muchos corazones. Y este tema va especialmente directamente para el pueblo gnóstico, en todos el sentido general. ¿Quién le habla en esta mañana? Samuel Dotel, el mago. El iniciado de la fraternidad rosacrucista gnóstica, y asimismo perteneció y estudió en varios movimientos mundiales. Estuve estudiando en más de 40 movimientos gnósticos a nivel internacional. Por lo tanto, este mensaje en esta mañana va especialmente, este video, para el pueblo gnóstico, en todo el sentido general. Para el movimiento gnóstico, el AGAK. Para el movimiento gnóstico que se encuentra en México. Para el movimiento gnóstico de Colombia, ya que en Colombia hay diferentes movimientos gnósticos, pero en especial también para el movimiento gnóstico que se encuentra Cristiano Universal, entre comillas, cristiano, de Colombia. Para el movimiento gnóstico del Nuevo Orden, el movimiento gnóstico del Nuevo Orden. Me tocó estudiar también el movimiento gnóstico del Nuevo Orden. Para la iglesia gnóstica de Galga Cuchine, la iglesia gnóstica de Galga Cuchine. Y para la iglesia gnóstica también de Hichín, conocido como Maestro Hichín, que se encuentra en diferentes partes de los países, pero especialmente Colombia y Venezuela. Para los gnósticos de la religión del Tao, estos gnósticos son terribles porque tienen al frente ahí unas cantidades de supuestos maestros, y ya te saben, que no quiero hablar muchas cosas porque me limito, porque no quiero que el pueblo evangélico cristiano vaya detrás de esta gente y puedan quedar atrapados entre las redes de esta gente, en sus garras. Pero este video, medio agripado, este video va en especial para la iglesia gnóstica confederada de República Dominicana, con su sede en Venezuela, liderada más que y nada menos por un supuesto maestro conocido como Teófilo Busto García, más tarde conocido como Maestro Lázimi, o como ellos le llaman, venerable Maestro Lázimi, porque el único que merece veneración y adoración es Dios. Pero el fundador de la iglesia gnóstica, como ellos le llaman, Cristiano Universal, fue nada más y nada menos que un señor conocido como Samael Aún Weor. Conocido como Samael Aún Weor, fue el fundador de la iglesia gnóstica. Así que cuando él falleció para los años
78, aproximadamente 79 por ahí, que falleció. La iglesia gnóstica tuvo el movimiento gnóstico, como se le llamó movimiento gnóstico, se desbarató. Al él fallecer, se dividió el movimiento gnóstico en diferentes grupos, porque entonces él formó una escuela y formó 12 discípulos. Así como Jesús formó 12 discípulos, Samael Aumbeor, conocido como Manuel Víctor Gómez, cuando él se autorrealiza o logra supuestamente la autorrealización y se convierte en un iluminado, entre los gnósticos se convierte en un Buda, entre los gnósticos se convierte en un Cristo, en un Dios. Entonces ellos le llaman venerable maestro Samael Aumbeor. Este señor, al él fallecer, todos sus discípulos se repartieron el movimiento gnóstico. Los 12 discípulos, uno cogió para acá, otro cogió para allá, otro cogió para acá, otro cogió para allá, y se dividieron el movimiento gnóstico. Así que más tarde, dentro de todos estos movimientos, pasaron un sinnúmero de casos y problemas dentro del movimiento gnóstico, que esto fue terrible y espantoso. Y de ahí entonces aparece el concilio, cuando se llevó esta reunión en Colombia en 1981, un concilio, un día 13, no recuerdo el día. Se reunieron todos los maestros gnósticos para ver cuál de ellos iba a ser el patriarca, iba a representar el movimiento gnóstico aquí en la tierra, y ninguno llegaron de acuerdo. Así que en ese momento de 1981, esos maestros o supuestos maestros gnósticos, supuestos iluminados, se fueron todos a la trompada físicamente, quedando en ese momento, en ese instante, Galga Cuccini, el fundador de la iglesia gnóstica acá en la tierra, porque Samael Aumbeor no fundó la iglesia gnóstica, sino que él fundó fue el movimiento gnóstico. Él fundó el movimiento gnóstico. Entonces, quien fundó la iglesia gnóstica fue Galga Cuccini. Y de ahí surgieron en su número de corriente, un sinnúmero de escuelas. Hoy en día hay más de 40 movimientos gnósticos a nivel internacional. Así que en ese momento, cuando Galga Cuccini sale noqueado, entonces él tenía un discípulo que se llamó De Soto. De Soto, al tener controversia con Galga Cuccini, ese supuesto maestro, se fue a Venezuela, y por allá entonces en Venezuela fundó el movimiento del ADA. Allá entonces se afilió en ese movimiento del tal De Soto un señor conocido como Teófilo Busto García, y pidió ser reclamado como maestro para aquellos años. Así que le niegan a Teófilo Busto ser declarado como maestro, y se ve entonces en los años 84, 85, emigra a República Dominicana para acá, para que lo declaren como maestro. Pero ¿qué sucede? En Venezuela había muchos maestros, y en Colombia había muchos maestros, y en México. Entonces en República Dominicana no había maestros gnósticos, no había maestros. Así que a Teófilo Busto García lo declaran acá en República Dominicana como maestro Lasmi. Y un sinnúmero de declaraciones que le hicieron, que me limito también en este contenido, para no controlar, cuidando al pueblo evangélico, cuidando a mi pueblo evangélico de muchas informaciones. Pero especialmente este contenido para llevar al pueblo gnóstico a un despertar, en nombre de Cristo Jesús. Así que cuando este señor viene a República Dominicana y lo declaran como maestro Lasmi, despertó la inquietud en la India de la religión de los lamistas, porque Lasmi es una diosa en el hinduismo y se conoce como la diosa de la fortuna y la diosa de la belleza. Viajaron de la India a Venezuela, acá,
para investigar a Teófilo Busto, porque él decía que él era Lakshmi, cuando Lakshmi era la diosa del hinduismo, y era la diosa de la fortuna y diosa de la belleza. Así que Lakshmi, este señor, negó, él mismo dijo que él no era lo que él profesaba. Pero el pueblo gnóstico siguió dándole carta, dándole seguimiento a esto, ya que habían pasado muchos años y el pueblo gnóstico ya tenía muchos cimientos, había una gran estructura gnóstica. Y este señor Teófilo Busto, decir que él no era eso lo que él profesaba, estoy hablando dentro de la corriente gnóstica, era de caerse y desaparecer el gnosticismo de la restauración. Así que dejaron esto así hasta el día de hoy. Y los gnósticos, hasta el día de hoy en República Dominicana, como en Venezuela y en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, siguen venerando y adorando a este mitómano y mentiroso, porque esa es la realidad. Entonces, en República Dominicana no había maestro, ni en Venezuela había maestro, en Colombia y en otros países y en México, pero en Dominicana no había maestro. Entonces, eso en la parte interna de ellos, en informaciones confidenciales, ellos trataron de que República Dominicana entrara en competencia con Venezuela y con Colombia y México. Entonces buscaron la forma de crear un maestro. Entonces ellos agarraron a este personaje que tenía muchos conocimientos, porque para ser declarado como venerable maestro dentro del gnosticismo y reconocerlo como un Cristo, reconocerlo como un Buda, como un iluminado dentro del gnosticismo, allí hay que tener muchos pantalones bien puestos o tener 10 pantaloncillos bien puestos, porque esto no es para cualquier persona. Así es, mis hermanos. Así que cuando habla de gnosticismo, es una palabra que viene de la antigua, de la antigua Grecia, que se pronuncia en griego gnóceres, que significa conocimiento. Pero antes de entrar en materia de cómo llevar al pueblo de Dios, de cómo llevar al pueblo gnóstico, de que ellos comprendan, de que ellos están siguiendo el camino equivocado, que hay mucho conocimiento, muchas cosas que aprender, que hay que morir, que hay que despertar la conciencia, que la persona tiene que autorrealizarse íntimamente, tiene que morir a todos los deseos mundanales. Ellos tienen mucha corriente filosófica, científica, en todos los sentidos de la vida, una escuela de mucho conocimiento. Le afirmo con severidad, que todas las escuelas del planeta Tierra, donde a ellos les falta el conocimiento, la fraternidad gnóstica en todos los movimientos, ellos tienen lo que la humanidad allí necesita. Y perdón por las palabras que se lo quiere decir, porque esta gente conocen de todo. Esta gente usted le puede hablar de cualquier tema, en cualquier corriente filosófica que usted quiera, y esta gente lo conocen. Porque esta gente, ellos se consideran, donde la humanidad le falta, ellos tienen para dar. Pero ese conocimiento, al no ser equilibrado, lo han llevado a ellos entonces en la parte equivocada. Lo han llevado a caer en el mundo del politeísmo. Al caer en el mundo del politeísmo, lo han llevado a ellos a la adoración del diablo directamente. Mucho conocimiento, donde la humanidad le falta y ellos están. Es verdad. Y no solamente estoy hablando de la Iglesia Gnóstica Confederada, de la Restauración de República Dominicana, no. Esto es tan pequeño todavía. Cuando nosotros hablamos del movimiento gnóstico de Colombia, del movimiento gnóstico del Nuevo Orden, del movimiento gnóstico que controlado por los Siri, por los Siri, que fue el movimiento gnóstico que siguió el hijo de Samael, conocido como Siri. Este señor también que se llama Imperator de México, que dirige el movimiento de México, y otros maestros mitómanos que están ahí en Venezuela también, que dirigen el movimiento gnóstico de Venezuela. Una bandada de mitómanos y mentirosos. Son los que están dirigiendo. Entonces, donde la humanidad le falta muchas cosas, ellos allí están. Pero hay que entender
que cuando Adán y Eva fueron tentados en el jardín del Edén, el diablo no solamente llegó presentándole que todo era mentira, no, llegó presentándole la palabra de Dios. Porque esta gente tiene mucho conocimiento. Ahora, a través de este video vamos a ver de dónde proviene este conocimiento. Hay que ver de dónde viene. Y es así, mis hermanos. Entonces, hay que entender, mírame, para el pueblo gnóstico en República Dominicana poder mantener el equilibrio con Colombia, Venezuela y México y otros países, dejaron a este señor, y hasta el día de hoy el pueblo gnóstico sigue venerando y adorando a este señor. Pero antes de entrar en materia, yo quería leer la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el pueblo gnóstico no le gusta estudiar la Biblia. Ellos estudian su propia Biblia, la cual ellos la conocen con el nombre de Pitisofía. Ellos conocen su Biblia, es el nombre que se le conoce entre ellos y se conoce como el Pitisofía. Esa es la Biblia gnóstica, entre los gnósticos. Ellos estudian algunos textos, algunos versículos de la Biblia para buscar y acotejar su doctrina. Pero vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo en adelante. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ojo, pueblo gnóstico. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Dice el apóstol Pablo, dice aquí en 1 Corintios, capítulo 8, de versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Como hay muchos dioses y muchos señores, dice el apóstol Pablo. Para nosotros los cristianos, dice el apóstol Pablo, para los seguidores del camino. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Benditas. No vamos a decir benditas porque la palabra de Él siempre son bendecidas y siempre son santas y benditas. Bendito sea cada vez el nombre de Dios. Aleluya. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice: Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy Yahweh, tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres, como me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor y por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mi mandamiento. El verso 4 dice textualmente, que lo quiero repetir: no te hagas
ningún ídolo o imagen, no te hará imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso es Éxodo capítulo 20, versículo 5, para el pueblo gnóstico, porque ya los cristianos lo entendemos y lo comprendemos. No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque leo estos versículos. Miren por qué, mis hermanos. Los gnósticos, tantos los gnósticos luciferitas, gnósticos rosacruces, porque pertenecí a la iglesia gnóstica Rosacruz también, y estudié todas las obras Rosacruz, que su fundador fue más que el maestro, o como ellos lo llaman, venerable maestro Huiracocha, pero no le voy a llamar venerable, porque el único venerable es Dios, que merece veneración. Pero ahí está el maestro, ese maestro que falleció hace muchos años, el maestro Huiracocha, que fue el fundador de la fraternidad Rosacruz. Y así este mensaje va no solamente para ellos, sino para todas las logias de ocultismo en todo sentido general. También para la orden de los ofelos en República Dominicana, fundada en República Dominicana para los años 1962 aproximadamente. Para la orden de la masonería y de la francmasonería a nivel nacional, a nivel internacional, este mensaje va para todas las logias de ocultismo en todo sentido general. Pero dentro del pueblo gnóstico, en todo sentido general, que son más de 40 movimientos gnósticos a nivel internacional, más de 40 movimientos gnósticos a nivel internacional. Dentro del gnosticismo hay un concepto de que cuando el gnóstico empieza el camino, como ellos le llaman, de la autorrealización, y pasa por las diferentes iniciaciones. Iniciación se refiere a pruebas que tiene que pasar el iniciado. El iniciado es aquel que inicia un camino en una logia de ocultismo, se le conoce con el nombre de iniciado, y se consagra como miembro de esa logia, primeramente en primer grado. Se le hace un ritual, y en ese ritual se consagra como miembro en primer grado. Se le enseñan los pases, se le enseña la forma, todo lo que se hace, etcétera, etcétera. Ya esas son cosas más ocultas dentro del ocultismo. Esa persona empieza su camino de recorrido, entonces empieza por un sinnúmero de pruebas, las cuales son conocidas como iniciaciones. Durante todas esas iniciaciones, tiene que pasar por las pruebas de los 4 elementos: prueba de tierra, prueba de agua, prueba de aire y la prueba de fuego. Al él pasar por todas estas iniciaciones, entonces va subiendo de niveles, él va despertando los poderes ocultos, él va despertando los poderes, entonces ahí pasa por la 5ª iniciación de misterios menores, desde primera iniciación, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, de iniciaciones de misterios menores que corresponden al soltero, cuando la persona es soltera dentro del ocultismo. Para entrar a las iniciaciones de misterios mayores, entonces el gnóstico, el luciferista, tiene que ser casado para entrar a los misterios más profundos. Tiene que ser casado.
porque ahí entonces donde él empieza a trabajar directamente, íntimamente en el mundo de la alquimia o de la alquimia sexual, en el trabajo directamente en la práctica del tantrismo o práctica del tantra relacionado íntimamente con la magia sexual, para el mago adquirir todos los poderes. Así que, mis hermanos, cuando ellos llegan a esos misterios, empiezan entonces la iniciación de misterios mayores, empieza primera iniciación de misterios mayores, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. En la quinta iniciación de misterios mayores, el luciferita ocultista, entonces ahí se le hace una fiesta y se conoce con el nombre de iluminado. Entonces ahí se le revela al ocultista el nombre oculto. Porque ellos entienden que los nombres que nosotros tenemos, que nos dieron nuestros padres, no son los nombres correctos. Ellos entienden que son nombres que nos pusieron por las afinidades. Pero entonces ahí es cuando ellos entonces se les revela el nombre que ellos tienen en el mundo, en los mundos internos. El nombre supuestamente real se les revela. Entonces ahí ellos lo conocen como: ha nacido un Buda, ha nacido un iluminado, pero tiene, después de la quinta iniciación de misterios mayores, entonces él tiene que llegar a la novena iniciación de misterios mayores. Entonces ahí ese maestro, ya ahí esa persona se reconoce con el nombre de venerable y se le revelan más secretos de misterio en esa área de quinta a novena iniciación. Ya cuando la persona ha llegado a la novena iniciación de misterios mayores dentro del ocultismo, entonces ya esa persona no es reconocida como una persona humana. Ya en esa etapa de la vida de esa persona es conocido como un Cristo, como un Dios, literalmente como un Dios. Ya ahí entonces el pueblo gnóstico se le prosterna y lo adora. Ya en esa etapa el pueblo gnóstico le toma foto, le toma imagen, la llevan al mural de su casa, la ponen en una pared o la ponen en un altar, le ponen 2 velas, le ponen todos los procedimientos que se hace en un altar. Entonces ahí ellos, cada vez que ellos hacen oraciones, cada vez que ellos hacen peticiones, entonces ellos se postran ante esa imagen, la adoran y la veneran, porque ese personaje humano, ese mequetrefe humano que está ahí, ellos lo tienen entonces como un Dios, como un Cristo. Entonces ahí es donde ellos caen entonces en la idolatría, en la veneración y en la idolatría. Entonces por eso dice Éxodo capítulo 20, no te hará imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Qué te está diciendo? Ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. ¿Por qué el pueblo gnóstico caemos en esto? Caemos en esto porque desconocemos la palabra de Dios. No queremos estudiar la Biblia y desconocemos la palabra de Dios. Entonces, la idolatría, la adoración a otro Dios está rotundamente, la Biblia ataca rotundamente esto. Y Dios no acepta la adoración de otros dioses. Mírame, en el pueblo de Israel habían 2 cosas por las cuales Dios no toleraba: el adulterio, la fornicación y la adoración a otros dioses. Y Dios es celoso en cuanto a esto se refiere. Entonces, el pueblo gnóstico, sin ellos darse cuenta, han caído en la adoración, en la veneración de esta clase de personas, porque están adorando personas muertas. Son invocadores de muerte y de espíritu. Estas personas, después que ellos fallecen y se van de este mundo, entonces ellos aún así lo siguen adorando y lo siguen invocando. Porque entonces ellos ahí caen entonces en la adoración, se convierten también en nigromantes. Porque entonces se convierten también en espiritistas,
porque entonces empiezan a invocar personas que ya murieron. Aparte de que veneran y adoran a criatura humana, veneran y adoran, invocan a los muertos, entonces se convierten en espiritistas, se convierten en goéticos porque están aplicando la goecia, y se convierten también en nigromantes porque están también invocando demonios, invocando muertos. Entonces, cuando usted agarra la humana persona de un hombre, le pone una imagen y le pone ahí venerable fulano de tal, usted está diciendo que ese señor es merecedor de veneración y adoración. Entonces, lo venera y lo adora. Entonces, después que él fallece y lo entierran en una caja que ya está sepultado y hecho ceniza, entonces empiezan después de muerto a seguirlo invocando porque ellos consideran que ese Señor es un Cristo y consideran que ese Señor es un Dios. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar con esta idolatría? El pueblo gnóstico a nivel internacional, para todos los movimientos gnósticos, nacional, luciferita, tienen que despertar de este sueño gnóstico. Porque esa fue la primera inquietud que llegó a mi vida, donde me puse a analizar qué significa venerable. Cuando estudié y me di cuenta que venerable significa veneración, digo, pero estoy adorando a otro Dios fuera de mi Dios. Le estoy dando culto a otro Dios fuera del Dios real y fuera del Dios verdadero. Entonces, los gnósticos han caído en la adoración de Dios, y no solamente en esto. Los gnósticos, aparte de adorar a la criatura humana, aparte de adorar, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, que dejaron de adorar al verdadero Dios para adorar y seguir a las criaturas, para venerar y adorar a los astros, a las criaturas antes que a Dios. Le dieron culto a las criaturas antes que a Dios, le expresa el apóstol Pablo en Primera de Corintios. O en Segunda, los hermanos pueden, no recuerdo el texto específicamente, pero lo he leído bastante. Creo que sí, que me corrieron los hermanos, me lo escriben ahí el texto, y se lo voy a agradecer. Pero mis hermanos, dice la palabra de Dios, que le dieron culto a la criatura antes que a Dios. Entonces, los gnósticos también son politeístas, porque fueron muchas las veces, fueron muchas las madrugadas, fueron muchas las malas noches, cuando a mí, dentro de los rituales, dentro de lo que son también las runas nórdicas, me tocó a mí levantarme de madrugada para venerar y adorar a todas las deidades antiguas nórdicas, para venerar y adorar la religión de Odín, porque la religión gnóstica es una corriente que tiene mucho conocimiento, pero ese conocimiento se remonta en culturas antiguas del paganismo del pasado y la han traído hasta el día de hoy, con una mezcla de religión griega, una mezcla de religión egipcia, una mezcla de religión de los antiguos atlantes y lemures, con una mezcla de religión babilónica, con una mezcla de religión de las antiguas persas. Es una mezcla del politeísmo de todas las religiones antiguas, pero asimismo con una mezcla de Kabbalah, de la religión de Israel, y con una mezcla también del cristianismo. Así que esta gente, a través de toda la época, desde miles de años, han venido recogiendo y sacando de todas las religiones lo que a ellos les conviene como religión. Y sacar lo que lo llaman, sacar la síntesis del conocimiento de todas las religiones y hacer un fundamento gnóstico de su religión. Así que ese es el conocimiento gnóstico, una mezcla de todas las culturas antiguas, de todos los pueblos antiguos del pasado, para traerlo en esta época actual.
Entiéndeme. Así como aparece Aragón. Aragón fue uno de los ocultistas más grandes que pudo haber existido en la época remota del pasado, para la época media, uno de los grandes ocultistas para el siglo, creo que por ahí, 17. Y dice que su primer ritual que él hizo, lo hizo ante un ritual ante 20,000 personas, un ritual. Y fue uno de los recopiladores ocultistas más grandes de toda la época, Aragón, donde él recopiló más de 500 obras, porque se dedicó a recopilar todas las obras de ocultismo, tanto oriental como asiática, las recopiló. Y de ahí entonces que todas las escuelas de ocultismo, tanto la masonería como Rosacruces y gnósticos, recopilaron todos los rituales que existen hasta el día de hoy, fueron extraídos de las obras de Aragón. Y donde él explica, donde él recopiló todos estos ocultismos que tenían que ver con invocaciones de demonios y deidades. Y todo esto es así. Entonces, el pueblo gnóstico tiene que hacer un reanálisis, un reestudio. Pero dentro de ese reestudio, ir a la palabra de Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios. Porque la corriente gnóstica, filosófica, científica, hermética, hay muchos conocimientos ahí que son reales, no se puede negar. Pero dentro de toda esa corriente de conocimientos, que hay muchas cosas que son reales. Hay muchas invocaciones de demonios, porque su corriente de ocultismo como religión, como ocultista, viene de los ángeles caídos, así como aparece en el libro de los vigilantes, en el libro de Enoc, donde aparece los vigilantes, o como aparece en la escritura etíope de Cefalá, los custodios, la época de los custodios, como aparece en la escritura etíope, eran los vigilantes, porque los etíopes escribieron enormemente y tuvieron más informaciones, aún más todavía que el mismo pueblo de Israel, en cuanto a muchos conocimientos se refiere. Entonces, los vigilantes escribieron, los etíopes, también escribieron todo esto sobre estas cosas, la magia, porque ellos enseñaron de cómo los ángeles caídos, que ellos le escribieron la obra de Cefalá, de cómo los ángeles caídos que cayeron cuando vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, como aparece en el libro de Génesis, del capítulo 6 en adelante, que estaban los ángeles, que Dios tenía, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres y engendraron hijos. De entonces vinieron gigantes enormes sobre la tierra en esa época, pero ya miles de años en el pasado ya habían existido gigantes, los gigantes no fueron nuevos para esa época. Eso era nuevo en ese momento, pero ya en la tierra había existido gigantes en el pasado. Porque la historia se remonta en miles de años, miles y miles y miles de años de un pasado. Y ya habían existido gigantes sobre la tierra. Pero en ese momento, viendo los hijos de Dios, los custodios, los vigilantes, los custodios, como le llaman el Cefalá, de las Biblias etíopes, los hijos de Dios, como aparece en el Génesis, los vigilantes, como aparecen en los libros del maestro Anú, Noé, o Noah, como aparece, ellos vieron que los hijos de los hombres eran hermosos. Entonces estos ángeles caídos le enseñaron el arte de la magia y de toda la naturaleza a la humanidad para ese entonces. Y se vio la necesidad de que Dios tenga que destruir a estos gigantes, a los hijos de los gigantes, ya que los ángeles caídos fueron encarcelados
en las tinieblas, otros fueron carcelados en el desierto, otros fueron carcelados en las profundidades del abismo. Pero los descendientes de los ángeles caídos fueron todos destruidos, porque dentro de la religión o de la Biblia etíope también aparece donde ya había experimentos malévolos animales, donde los hombres, aparte de tener relaciones con los humanos, violaciones, destrucciones, se mataban unos con otros. También tenían relaciones sexuales con animales para hacer experimentos y tener creaciones de otra clase de criaturas horribles. Entonces, todas estas criaturas horribles salían durante la hora de la noche nocturna a atacar al pueblo. Y esto fue fatal y esto fue terrible porque usaron el alto conocimiento, lo usaron para autodestruirse a la humanidad para ese entonces. Y esto sucedió y aconteció en el continente de la Atlántida, porque Noé vivió en la Atlántida. Noé vivía en la Atlántida, en el continente. Todo ese vasto mar que nosotros observamos ahí, Noé vivió ahí. Entonces estos ángeles caídos le enseñaron el arte de la magia negra al pueblo. Cuando todo esto fue destruido, los cimientos, que quedó todo, después de Noé, entonces los descendientes de Cam se dedicaron a investigar este conocimiento. Entonces aparece en el libro del Jubileo, que es una traducción del Cefalá, aparece que un hijo de Canaán encontró en unas piedras esos libros, esos secretos, y fue desvelado, fue revelado, él reveló el secreto de la magia. Entonces se desató la maldad, la magia negra, se desató otra vez sobre la tierra. Y muchos de estos espíritus tuvieron que ser encarcelados nuevamente en el abismo. Y esto fue una guerra fatal de las tinieblas para ese entonces, mi hermano. Pero no solamente esto, el conocimiento gnóstico ocultista, es un conocimiento que a través de toda la época viene, porque se ha venido recopilando a través de varias obras de magia negra, de grimorios, a través de muchas obras de magia negra, de grimorios que fueron escritas. Y todos aquellos que escribieron estas obras de grimorios, muchos de ellos murieron instantáneamente. Muchas personas que estudiaron esta obra de grimorio, que le dieron seguimiento, muchos murieron con toda su familia. Pueblos que desaparecieron a través de la historia porque donde se encontraba una obra de grimorio de esta, llegaba una maldición sobre aquel pueblo, una maldición que devastaba todo. Por el conocimiento gnóstico, ocultista, gnóstico, aparte de que viene de diferentes obras de grimorio, como la clavícula mayor de Salomón, la clavícula menor de Salomón y otros testamentos que dejó Salomón ahí, el conocimiento gnóstico ocultista, no solamente gnóstico, sino Rosacruz y masones, todo viene de ahí. Pero Salomón no solamente estudió esto y recibió el conocimiento de los ángeles que cayeron, de los ángeles que vinieron, les administraron todo esto, porque a Salomón se le concedió el poder de controlar a todos los ángeles caídos, ángeles terrestres, ángeles del bajo mundo, ángeles terrestres y ángeles del aire. A Salomón se le concedió el poder de dominar todo esto por un anillo que le fue entregado. Y no solamente esto, Salomón, aparte de esto, estudió muchas obras de ocultismo de un pasado que estaban también por ahí. Entonces él la tomó y la hizo suya. Pero el conocimiento gnóstico de ocultista, luciferita, no solamente viene de la clavícula de Salomón,
clavícula menor, clavícula mayor o los testamentos que dejó Salomón, no. También tenemos, dentro de la historia de Grimorio, tenemos también las obras de San Cipriano 1 y 2. Si un luciferista gnóstico, Rosa Cruz, se detiene a estudiar la obra de San Cipriano 1 y 2, porque muchos nada más son bla, 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 porque estudian lo que les conviene. Nada más quieren estudiar la obra gnóstica de ellos, los que le dejan su mequetrefe que están ahí. Vayan hacia afuera. Y cuando ustedes estudien la obra de San Cipriano 1 y 2, ustedes van a dejarle el gnosticismo y van a venir al camino de Cristo. Porque cuando a mí me tocó estudiar la obra de San Cipriano 1 y 2, entonces mis ojos se abrieron. Y me dije, pero esto es lo mismo que enseñan dentro de la logia ocultista, gnóstica, es lo mismo que ellos enseñan. Mira, cuando ellos estudien la obra de San Cipriano 1 y 2, y que ellos vean que todos los rituales que ustedes hacen era lo mismo que hacía San Cipriano, que aceptó a Cristo y aceptó el Evangelio más tarde. Todos los arcángeles que supuestamente ustedes llaman ángeles, querubines, tronos, potestades que ustedes llaman, y los ángeles caídos que San Cipriano invocaba a través de los rituales que él hacía, invocaba a Lucifer, porque ustedes por naturaleza son luciferistas, porque ustedes mismos lo dicen. Lucifer le hacía escalera para, dice el ritual gnóstico, Lucifer le hacía escalera para subir, y Lucifer le hacía escalera para bajar, porque ustedes son adoradores de Lucifer, son luciferistas. Entonces, en la obra que escribió Samael, si hay diablo, si hay karma, si hay infierno. Capítulo 15, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Donde el mismo Samael, el mismo maestro gnóstico, dice que Lucifer es el mismo diablo, el mismo demonio. Entonces, cuando ustedes comprendan eso, entonces ustedes van a abandonar ese camino para seguir el camino real y el camino de Cristo. Este video va a tener una segunda parte porque hay mucho que hablar, hay muchas cosas que decir. Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que se van a seguir diciendo. Pero el mismo Samael expresa en esa obra, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, si hay diablo, si hay karma, si hay infierno. Dice textualmente que Lucifer es el mismo diablo, el mismo demonio. Entonces, todo el conocimiento, cuando ustedes se dediquen y estudien la obra de San Cipriano 1 y 2, se van a dar cuenta que todos los espíritus demonios que ustedes evocan en sus rituales son los mismos que hacía San Cipriano. Los mismos que hacía San Cipriano, que abandonó el cristianismo, abandonó el ocultismo para seguir el cristianismo, porque se cansó de lanzarle hechizos y magia a una cristiana y nunca pudo con ella. Nunca pudo. Y más tarde el mismo Satanás se le aparece y le dice que él no podía con eso, que él no puede con los hijos de Dios. Ustedes ven. Entonces, aparte de eso, la obra de ocultismo o el conocimiento ocultista gnóstico, aparte de que descienden de todas esas obras de Grimorio, que son muchísimas, porque la he visto y he ojeado muchas obras de Grimorio. Ahí aparece la obra de Honorio, 1250, la obra del Papa Honorio, el Grimorio de Honorio. Entonces, cuando ustedes se dediquen a ver todo esto, a estudiar todo esto, ustedes le van a dar 3 patas al gnosticismo y van a soltar eso y van a seguir el camino de Cristo. Porque Cristo es real. Cristo es real, hermano. Dios es real. Nuestro Padre Creador del universo es real. Y solamente Él merece adoración. Solamente Él merece veneración. Solamente Él merece que se le diga venerable. Solamente nuestro Señor Jesucristo merece que se le diga venerable. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y esa es la promesa del Padre, que nosotros lleguésemos a ser hijos de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Este es el mensaje que le dejo a ustedes, pueblo gnóstico, para que vean y empiecen a despertar. Ahora, oren a Dios y pídanle a Dios dirección, no a los supuestos maestros que ustedes tienen ahí, porque este video va a tener una segunda parte y voy a seguir hablando de esto. Vamos con la segunda parte porque hay que dejar pan para mayo. Bendiciones para todos, pero no solamente para el pueblo gnóstico, en todo sentido general y luciferista. Que el pueblo evangélico cristiano que está ahí escuchando este video, que lo van a escuchar, denle a compartir, denle like y sigan para adelante. Así que mi número de teléfono 829-337-7971. Dios le bendiga grandemente y shalom para todos.